Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en este su espacio Letras en Rojo Cuarentena. Y esta semana, como ustedes saben, nos toca conocer a un escritor o escritora internacional. Y esta vez tengo la oportunidad de darle la bienvenida a Judith del Carmen Sánchez Castillo, que hoy nos está acompañando desde El Salvador, de una ciudad hermosísima que quiero ya conocer porque tengo varios amigos allá, que se llama Santiago de María. Quiero darte la bienvenida, Judith. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Eliana, a ti por el espacio, por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo. Un saludo desde El Salvador, un país chiquitito, pero que pues siempre busca colocar su nombre de alguna manera. Y pues como escritores también buscamos eso, posicionar nuestro país y nuestras costumbres y todo lo que tenga que ver con nuestra tierra. Gracias. Pues una maravilla, Judith, nosotros felices de que estés aquí porque también hemos compartido contigo algunas páginas en una antología maravillosa gracias a Walter Sarabia. Así que estamos felices de que puedas contarnos toda tu experiencia, pero antes de hablar de literatura, quisiéramos que nos comentes el tema de esta cuarentena allá en El Salvador y especialmente en Santiago de María. ¿Cómo han estado pasando? ¿Cuáles son las características especiales que tienen allá enfrentando la pandemia del coronavirus? Pues ha sido un momento de incertidumbre. Sin embargo, las autoridades han actuado, siento, en la medida de lo posible, de la manera preventiva. Sin embargo, siento yo, soy más crítica, más que todo del hecho de sembrar el terror más que la prevención en este caso. Entonces, pero acá en el país fue una alerta, digamos, temprana en un primer momento. Luego han habido discusiones políticas que han minimizado las medidas y que en último momento las han quitado. Estamos en una cuarentena domiciliar no obligatoria, es voluntaria, cada familia decide si sale o no y dependiendo de su tipo de trabajo, pues están saliendo a laborar. Pero lo hemos vivido en familia. Bueno, al menos desde mi casa ha sido estar cocinando, conviviendo con mis hijos, con mis hermanas, con mi papá, con mis mascotas, porque tengo 4 gatos y tengo 2 hijos a los que tengo que atender. Entonces, siento que ha sido un momento para estar en familia, ha sido estresante la etapa quizás nada más laboral, la incertidumbre de si continuamos o no en un inicio, ¿verdad? En un principio. Como soy docente, el seguimiento ha sido virtual para mis estudiantes. Un saludo para ellos si nos están viendo. Y pues también para mis compañeros de trabajo ha sido un esfuerzo pues garrafal el que han puesto tanto estudiantes como docentes en esta etapa, que es lo que yo he vivido realmente, la educación virtual. Entonces, siento que han estado las estrategias y todo para poder mantener ese hilo, esa conectividad entre el estudiante y el docente. Entonces, ha sido eso, más que todo, un momento de recogimiento para el cuido, porque eso es lo que tenemos que ver, más que todo preventivo, el cuido y pues estar en familia es lo que, digamos, minimiza esa tensión que se está viviendo a nivel mundial, porque no es solamente aquí en el país, como lo estamos viendo, es pues a nivel mundial. Sin embargo, cómo lo veamos, cómo lo estemos percibiendo, creo que eso es importante. La salud mental hay que cuidarla mucho y eso es en lo que más hemos enfatizado, al menos aquí en el hogar, no, no comentar muchas cosas negativas para que nuestros niños y niñas no se infecten de esas noticias tan negativas que están pasando. Entonces, básicamente, así lo hemos vivido en familia, el recogimiento y yo sí contenta porque paso, pues, a pesar del trabajo que me absorbe mucho tiempo, también me he dedicado un poco más a mi área creativa, a escribir, a involucrarme en proyectos y pues también a cocinar, que es algo que me gusta mucho. Entonces, como mamá, creo que como mamá, bueno, eres mamá, y el otro día que estábamos hablando me decías, perdón que estaba cocinando, y yo digo, yo también estaba casi que en la misma actividad y corriendo para allá y para acá. Las mamás creo que en la cuarentena estamos
también en esa etapa de consentir a nuestros chiquitos y nuestras chiquitas, entonces muy bonito el momento que hemos vivido a pesar de la preocupación también. No, es muy cierto lo que tú dices, porque al final lo que nos describes lo está viviendo creo que toda Latinoamérica, porque, por Exacto. ejemplo, el proceso de educación, ¿no? Todo el sistema educativo en Latinoamérica no estaba preparado para un momento virtual, digamos, y tanto alumnos como profesores pues han tenido que migrar a este espacio virtual que no ha sido fácil, ¿no? Te lo digo yo que tengo un Así es. niño de 9 años que Sí, ha tenido que hacerlo. Y también a los profesores y a los docentes en la universidad les ha costado, pero bueno, es algo que tiene que hacerse porque parece que no hay todavía un espacio para que puedan volver a las aulas y me imagino así es. que ha sido un reto realmente, ¿no? Y tú como docente universitaria lo has vivido en carne propia y pues solo queda agradecerles a ustedes porque están haciendo un esfuerzo muy grande en tanto lo Gracias. económico, el trabajo que tienen que realizar previo para las clases virtuales que no son fáciles y que hay que tener mucho material para llamar la atención de los chicos porque no puede ser solamente alguien hablando enfrente de una pantalla, ¿verdad? Así Muchas, es. muchas gracias, Judith, por eso. Y bueno, qué lindo que hayas retomado también el tema de la familia. Qué lindo que te guste Sí, cocinar. A mí también, no siempre lo hago todos los días, digamos, pero sí creo que se disfruta y hay tanto también de la literatura, el tema de la cocina y la literatura que están así relacionados, es. pues. Y me alegra muchísimo también que hayas tenido bastante espacio para escribir. Me parece que es muy interesante estos espacios que nos ha dejado esta cuarentena. Muchos de los escritores y escritoras que nos han acompañado nos decían que han tenido un poco más de espacio, que les ha servido como punto de partida escribir sobre el tema de la cuarentena y la pandemia. ¿Te ha pasado a ti también esto, Judith? ¿Has escrito sobre la pandemia o sobre otras temáticas que te han llamado la atención? Sí, sobre otras temáticas. No me he enfocado mucho en ese tema porque siento que es como seguir en la misma sintonía negativa, entonces trato un poco de evadir ese tema lo más posible. Entonces, sin embargo, sí siento que en algún momento va a tener que salir algo referente a ello porque está en nuestro interior, es algo que nos ha impactado, entonces en algún momento tiene que salir algo respecto a eso. Yo espero que sí. Y dime, entonces, tú has escrito más que todo poesía, porque sé que eres poeta de corazón, o también te han salido relatos. Poesía y sí, pues Ambos. salió un relato y bueno, varios, pero el que voy a compartir más adelante nació en este momento y también un trabajo que estamos haciendo junto con Walter Sarabia también, una antología que se está trabajando, que más adelante también te voy a platicar de ello. Entonces, sí es como el producto y un poco de poesía, poquita, pero ahí está. Claro, no puede faltar la poesía en tus letras. Sí. Pues coméntanos entonces tu experiencia en la literatura. Yo sé, he visto tu hoja de vida y realmente me ha impresionado porque no solamente escribes, sino eres una gestora cultural, porque has sido pues fundamental para actividades no solamente en literatura, sino en teatro. También tienes proyectos en los que estás promoviendo las nuevas letras allá en tu ciudad. Y también me comentaba Walter que, bueno, eso te viene de la sangre porque tu mamá también trabajaba en ese sentido. Entonces, coméntanos cómo ha sido esto, cómo ha sido tu experiencia en este ámbito. Gracias, Eliana. Sí, pues mi experiencia, justamente porque mencionaste a mi mamá, nace con esa motivación. Mi mamá era una persona que leía mucho, trabajaba acá les llaman casas de la cultura, son espacios en los que hay biblioteca, se hacen actividades culturales que rescataban en aquel entonces porque hoy han quedado un poco estancados estos espacios, pero en ese entonces
incentivaban a retomar ciertas tradiciones, festividades llamativas de las localidades. Entonces mi mamá trabajaba en eso, ella era una promotora cultural, así se le conocía en ese entonces. Y no, somos tres hermanas, Elizabeth, Saraí y Judith. Entonces las tres hermanas andábamos de allá para acá con mi mamá en todas esas celebraciones. Era increíble que en todas las celebraciones estábamos con mi mamá. Y cada fin de año había una feria que mi mamá promocionaba en el pueblo donde ella estaba, que era venta de libros. Entonces, yo recuerdo que nos poníamos en un corredor, le llamamos acá un espacio que está fuera de las casas, donde hay techo, pero no es la calle, todavía es la casa. Y ahí nos poníamos con una cantidad de libros, eran mesas de libros donde vendíamos los libros y de eso le quedaba a la Casa de la Cultura un porcentaje. Entonces, nosotras no éramos trabajadoras del Estado, porque mi mamá sí era en ese entonces una trabajadora del Estado, pero ese era el trabajo que nos daba a fin de año. Entonces, pasábamos felices ahí porque pasábamos promoviendo los libros. Yo me leía toda la parte, el lomo del libro para poder saber, no los podía abrir porque estaban empaquetados, pero yo veía el lomo del libro, me leía lo que decía, cuando la gente llegaba a preguntar, ¿y este de qué trata? Y yo les decía, me decían, ¿ya lo leíste? No, acá está el resumen de cómo va. Y entonces la gente se impresionaba, éramos chiquitas, éramos niñas de 10, 12 años, estábamos pequeñas. Entonces, esa era la primera motivación en cuanto a la literatura, fue mi mamá y mi papá, que siempre nos inculcaron. Ellos son personas que siempre les gusta leer. Mi papá igual, él es músico, es cantante, entonces como que la vena artística, el amor por el arte siempre ha estado en el hogar. Así que ahí fue que nació, digamos así, esa motivación por la literatura, y poco a poco en la universidad, los espacios, siempre recuerdo a un docente al que estimo mucho, que se llama Mario Sol, que fue el docente que nos despertó. Yo siempre había escrito, pero sin forma, sin una guía. Entonces este docente siempre nos incentivó a través de un taller, ¿verdad? En ese taller que era permanente, nosotros escribíamos, él nos revisaba el trabajo, nos hacía sugerencias. Entonces ahí creamos varias cosas como estudiantes. Y pues habían revistas, la revista Caracol, que era una revista universitaria, y ahí publicábamos. Ese fue el primer momento de publicación, la primera emoción de publicar fue ahí, en una revista universitaria, que recuerdo que la repartíamos, sí, y la repartíamos y algunos la agarraban así como con, ¿y qué es esto? Sí, de esto como que no vas a comer, algo así. Entonces era una cosa como así, ¿verdad? Y ya luego con el tiempo, pues yo siempre escribía, pero no tenía oportunidad de publicar ni nada. Pero siempre ha estado la poesía presente, más que todo la poesía, y lo digo claramente porque los relatos sí he intentado hacer cuentos, relatos. De hecho mis producciones o lo que estoy haciendo es en antologías de relatos. Es curioso, pero Walter Sarabia nos empuja a esa forma creativa en la que casi que te sentís obligado porque claro, el tipo es un crack en eso, es un genio haciendo relatos, historias, sí, y se ha de estar riendo ahorita porque él sabe que es el que me presiona y me dice, Judith, y ya leíste tal cosa, Judith, y ya escuchaste tal cosa, y ya escribiste lo que te encomendé, y yo me siento como cuando un profesor te tiene, ¿verdad? Ajusticiado. Así es. Saludos, Walter. Es con cariño. Sí, sí, ¿verdad? sí. Él entiende que eso es así. Admiración. Así es, así es. Entonces, así fue como llegué a esa etapa creativa de ya involucrarme en proyectos grandes, fue con Walter, a raíz de un proyecto local que se hizo aquí en Santiago de María, que era filmar un cortometraje. Entonces, con un grupo de amigos santiagueños, se empezó ese
ese trayecto de hacer el primer cortometraje ambientalista en Santiago de María, pero la historia que teníamos era como base una historia de Walter Saravia que era basada en una historia de amor que también tenía sus convulsiones ambientales. Entonces, escribimos en un escenario caótico, apocalíptico, esa historia de amor. Y se hizo la filmación y ahí fue donde conocí a este peloncito, Walter Saravia, que nos empezó a involucrar en eso y fui la guionista de ese proyecto y ahí fue como el primer trabajo que me involucró en algo grande, porque no, o sea, mis publicaciones eran limitadas. En la revista Horizonte es local, que es aquí en Santiago de María, del señor Hugo Serna. Él me dio la oportunidad de publicar ahí 2 que 3 veces, ¿verdad? Luego la revista dejó de salir por cuestiones, no sé, quizás técnicas o monetarias, porque cuesta publicar. Entonces fue hasta ahí, era limitada mi participación en estos ambientes. Entonces con Walter empiezo a involucrarme, es el que nos abre las puertas realmente a este mundo ya más amplio de la literatura y la publicación, porque ya empieza a motivarme y empiezo a dar a conocer mi trabajo. El hecho de que me dijeran guionista, yo lo sentía bien grande. Yo decía, no, es que yo no puedo hacer eso, pues, y sin embargo, sí, se logró el proyecto, fue un éxito, a la gente aquí en Santiago de María le gustó, siguieron mucho la página de La Última Mirada, se llamaba el trabajo, el proyecto, y ya luego a raíz de eso, pues fui invitada a la antología Nocturnalia, que es la compilación de escritores en la que tú también participas, y yo me sentía honrada. Es más, yo al inicio casi que no tenía ni valor ni de escribir en el grupo en el que nos habían involucrado con los escritores, porque yo me sentía, todavía siento que estaba como muy, muy cortita para llegar a eso, ¿verdad? Y ahí estaba mi trabajo, yo no lo podía creer. Cuando tuve el libro en mis manos, yo me conmoví a las lágrimas, porque nunca había tenido un libro mío en mis manos, así en físico, y fue impactante. Y luego aparece Walter nuevamente y me dice, vamos con otra antología, pero ahora de nuestro Santiago de María. Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto junto con Arnold Bolaños, que es mi hermano de andanzas teatrales, yo así le digo, porque con él nos hemos involucrado en un sinfín de proyectos culturales. Él es como el igual en este sentido aquí en Santiago de María, porque junto con él nos metíamos en todas cosas que se nos venían. Estuvimos en ese proyecto de La Última Mirada juntos. Formamos a los actores que participaron en ese proyecto juntos, como hermanos, andábamos de arriba para abajo. Y luego hicimos una campaña de lectura aquí en Santiago de María, que era un proyecto que nació bajo la Fundación Rutilio Grande García, que es una fundación local fundada por algunos gestores culturales también de aquí de Santiago de María. El señor Matilde Cigarán la dirige, y bajo ese espacio pues creamos unas campañas de lectura en donde pusimos la primera biblioteca itinerante en Santiago de María. Era el hecho de llevar libros. Yo evocaba ahí mucho a mi mamá, porque llevábamos los libros al parque o a la plaza, como sea que se le conozca en otros países, el parque, y ahí colocábamos los libros y la gente, yo llevaba todos mis libros, todos, los que se ven aquí atrás son poquitos, pero tengo muchísimos más, los tengo en cajas, en estantes, porque tengo varios. Entonces yo los llevaba y Arnold llevaba algunos, el señor Matilde otros, y los colocábamos en una mesa y la gente llegaba a tomar los libros y a leerlos o los prestaba y se los llevaba. Así perdí muchos libros, pero también me queda la satisfacción que hubo gente que le interesó el libro y se lo quedó. Y eso es lo bonito, compartir la literatura así, de esa forma, desprendida. Y esos son los proyectos básicamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, sí, Judith! Realmente nos impresiona el trabajo que has ido realizando en cuanto a gestión cultural, promoción de la lectura, que me parece maravilloso y que necesitan todas nuestras ciudades en Latinoamérica.
¿no? Y también me parece muy, muy bonito que evocando a tu mamá, pues hayas hecho estas ferias, estas pequeñas ferias del libro, que también se las llama del trueque, ¿verdad? Cuando uno puede llevarse un libro y deja otro libro en compensación, digamos, me parece muy lindo. Sí. Y bueno, realmente Walter Sarabia es una persona muy, muy interesante, también es un gestor cultural porque él, a pesar de que no vive en El Salvador, está siempre preocupado por la promoción de la cultura de su ciudad, de su país y de toda Latinoamérica, ¿no? Porque como tú bien lo decías, en esta antología de Nocturnalia, pues nos reunió a muchos escritores de habla española, no solamente a Latinoamérica, sino teníamos a Pepe Desastre también desde España. Así que muéstranos, por favor, el Nocturnalia, si lo tienes ahí a mano. Es Aquí está Nocturnalia. Ahí está, es una hermosa antología que tienen ustedes la posibilidad de adquirirla a través de Amazon en varios países del mundo y tienen que buscarla simplemente como Nocturnalia y van a encontrar el relato de Judith, el relato de Walter Sarabia. A ver, ayúdame con los demás nombres. De David Sarabia. David Sarabia, Arnold. Luis Cano. Luis Cano, Arnold Bolaños. Que son mexicanos. Sí, Arnold Bolaños. Que también es del Salvador. Sí, y Luis Cano y David Sarabia, que son mexicanos. Ajá, mexicanos. Y Walter, Arnold y yo, que somos salvadoreños. Entonces, es una mezcla bien interesante de culturas y relatos que están en esta antología bien interesante, muy bonitos. Relatos de terror, o sea, por eso el tema Nocturnalia y algunos, bueno, al menos el mío y el de Arnold, siento que plagados de mucho realismo y de amor filial, pues, en este sentido también. Exactamente, y, pues, pero que siguen teniendo ese tema oscuro, ¿no? Un poco misterioso que hace que tenga toda un hilo conductor el libro que es de la noche, de lo nocturno, ¿no? Sí, de lo nocturno, así es. Bueno, pues entonces, nos parece muy interesante el proyecto que ustedes están haciendo, otra antología, pero esta vez de escritores locales de Santiago de María, de la ciudad de El Salvador, Santiago de María, y que están promoviendo a nobles escritores, que jóvenes seguramente, y que ahora van a poder tener también su libro y rescatando lo que me pareció muy interesante, son historias de la ciudad, historias que se van perdiendo porque estaban a base de la tradición oral, es decir, de que los abuelitos contaban a sus nietos y así iban reproduciéndose las historias, pero que en un momento estos chicos ya dejaron de escuchar estas historias y ustedes las están rescatando en esta antología, ¿verdad? Así es. Esa es la idea primaria. En un principio se tenía un grupo limitado de escritores, pero luego se amplió un poquito con la experiencia de escritores ya de renombre aquí en nuestra localidad, al menos a nivel local, muy reconocidos estos escritores, y han pues puesto su trabajo también a disposición de Walter, y eso es bueno que nos involucremos en este tipo de proyectos sin miedo a la participación y a todo lo que se pueda hacer, porque es justamente eso que dice Eliana, transferir la tradición oral a un espacio escrito en el que ya puede pues permanecer ahí. Entonces eso es lo que hemos hecho, recopilar desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, porque no podemos decir que esto está dado así como nosotros lo decimos, es como debe ser, ¿verdad? Sino que son experiencias que han vivido. Yo evoco mucho las historias de mi papá en mi relato. Entonces, todo lo que él vivió, algunas historias que él vivió, yo las evoco ahí. Entonces, solo transferí las historias que él me ha dado con un poco de creativa y un poco de un plus, digámoslo así, personal nada más. Pero sí, son cosas que en la localidad la gente las hablaba mucho. Somos una zona altamente cafetalera. Santiago de María se caracteriza por eso, es un lugar fresco, es un clima
húmedo, digámoslo así, en tiempos de verano, pero sí, también es heladito, es helado, son temperaturas bajas las que se viven aquí en diciembre, octubre, enero, ¿verdad? Y es por lo mismo, por el cultivo del café y porque estamos en una zona alta. Así que en torno a toda a ese hecho de que se siembra café acá y las familias cafetaleras giran mitos y algunos de esos mitos se han trasladado también a esta antología. Y bueno, sé que tienen una página en Facebook donde están presentando algunos avances, donde están presentando a los escritores, que me parece magnífico que me lo aclares, que no solamente están escritores jóvenes, sino escritores reconocidos allá en la ciudad. Me parece una mezcla fantástica, porque es una forma también de formar a los jóvenes escritores, ¿no? Y de darles un mayor realce y reconocer a los que ya tienen su trayectoria, pues es una maravillosa mezcla que me parece fantástico y que va a ser de este proyecto algo muy interesante. Coméntanos dónde está la página para que la gente que está animada a conocer a estos nuevos escritores y a los reconocidos, ¿dónde pueden hacerlo? Pues el espacio se llama Relatos Olvidados de Santiago de María, así pueden encontrar la página en Facebook e Instagram también, porque ahí se está compartiendo en ambos espacios los avances. Ya hay 12 escritores que han presentado su rostro, digámoslo así, que la gente sabe que ya está involucrada, de los que, aparte de los que ya se sabe que estamos involucrados, que somos Walter, Arnold y yo, pero está la escritora salvadoreña también, Sheila Guevara, una escritora ella radica en otro municipio, San Miguel, pero nació en Santiago de María. Ella es docente, entonces también está involucrada, es el rostro que han presentado. Y está también un pintor, escritor y que es también radicado aquí en Santiago de María, que se llama Jorge Luis Hernández, que aparece como Jorge Luis Rivas, que es un joven talentoso, ¿verdad? Viene de vena familiar, básicamente, todo su talento también, y es talento joven, es su primera participación en un proyecto así, de este tipo, y entonces siento que las oportunidades que nos abren estos espacios son grandes, y luego lo que se viene es mayor, porque esta es como la puertecita, ya luego nos abre casas, nos abre otro tipo de ventanas, es tan amplio esto. Así que ese es el espacio, se llama Relatos Olvidados de Santiago de María. Ahí está el espacio para que puedan darle me gusta e ir conociendo los avances, justamente como lo dices, de este trabajo que está compilando a estos autores santiagueños, que algunos son jóvenes, otros ya con mucha experiencia, ya han hecho muchos trabajos, ya tienen libros publicados, entonces es como la mezcolanza entre la experiencia y lo juvenil. Maravilloso, pues entonces ya saben, de todas formas vamos a dejar en la descripción de nuestro video los links para estos espacios y para que ustedes directamente haciendo un clic se vayan a la página y puedan conocer más. Y bueno, Judith, qué maravillosa experiencia en la literatura, pero ahora queremos escucharte, queremos conocer tus letras para, bueno, para conocerlas, para disfrutarlas también y quedarnos pues picados y buscarte en las redes sociales. Bien, bueno, tenemos un espacio con Arnold Bolaños que se llama Diálogo Poético y Literario también, que es donde en un inicio lo que procurábamos era trabajar con un colectivo de escritores jóvenes en Santiago de María, pero cuando se nos vino la pandemia ya no nos pudimos reunir con algunos con los que estábamos trabajando proyectos como volver a las campañas de lectura, como hacer conversatorios. Ya no lo logramos, entonces solo nos quedamos con el espacio virtual, que es Diálogo Poético y Literario, y ahí pues dábamos a conocer también el trabajo, ¿verdad?, que estábamos haciendo. Así que les voy también a dejar por ahí esa espinita para que nos busquen. Voy a compartirles un pequeño poema y un relato, ¿verdad?
El relato pues todavía no tiene título. Si pueden dejar por ahí sugerencias, eso sería increíble. Ahí está, sí, mira, estaría increíble. Qué hermoso ejercicio para los que nos están viendo. Escuchen el relato. Exacto. Y si les ocurre un buen título, pues lo dejan en los comentarios para que Judith lo tome en cuenta. Exacto, les voy a agradecer mucho eso. Lo primero que voy a leer es un poema, se titula Anales. Fue mi ruta esa limpia encrucijada, anales indómitos que a carcajadas escupen seudónimos de agrietado, de mifítico, de vacío. Ese es el poemita cortito que les tenía. Bastante cortito, pero muy, muy simbólico, muy metafórico también, me parece muy interesante. Ahí estos poemas cortitos hay que leerlos varias veces, hay que disfrutarlos palabra a palabra, ¿no? Me encanta muchísimo. Ahora vamos a escuchar el relato. Gracias. Ahora vamos con el relato. Este sí lo tengo en papel porque pues precisamente así nació. Y además está calientito porque ha sido escrito en estas últimas semanas, en últimos meses seguramente. Así es. Bueno, en ese momento el tipo comprendió que era él. No había tiempo. Debía caminar mucho y las ideas de su cabeza explotaban como células. Estuvo meditando la lección que recibió hace muchos años en aquella escuela en el cantón donde vivió, junto a su madre ahora fallecida. Se enjutó, un espasmo le recorrió el estómago y sus manos temblorosas recordaban entre las suyas las de Ana. Un recuerdo y otro, y otro, y otro, todos juntos, reunidos, ruidos, carros, canciones, caras, palabras y ¡zas! Una broma que dibujó una sonrisa burlona y cómplice. No había dudas, se había equivocado en el camino. ¿Lágrimas? No, no había tiempo para eso. Debía caminar y mucho, y era poco el tiempo que le quedaba. Escalofríos. Ahora le recorrían la espina dorsal y estaba esperando para reventar en su cabeza. Y ahí se detuvo, frente a él, esa madrugada, el arma, un tipo desorientado que le reclamaba un toque. Oh, wow. Sin título. Pero no, me parece muy interesante porque es muy, muy descriptivo en las sensaciones, ¿no? Y en las imágenes. No, me encantó. Así que ya saben, los que nos están viendo pueden, yo no te puedo ayudar porque soy muy mala para los títulos, pero seguro que los que nos están viendo sí nos van a ayudar y nos van a dar muy buenos títulos. Me parece muy interesante el relato que acabas de leer y bueno, nos pica también para conocer más sobre tus textos, que ya nos decías están en la página, ¿cuál es la página? Diálogo Poético Literario. Ahí casi no hemos subido trabajos, porque lo que queríamos era que otras personas quisieran compartir su trabajo y perdieran el miedo a eso. Pero sí, quizás, ya que me das la idea, tienes razón, vamos a utilizarla precisamente para eso también. Tal vez, si ven nuestros escritos, se motivan a ellos también crear. Eso es lo interesante de estos espacios. Exactamente. Y dime, ¿tú publicas en tu página de Facebook algún texto, alguna poesía también? Casi nunca. Siempre... todavía no tengo ese hábito de compartir mi trabajo en estos espacios. Mi página es bien personal, no la uso para esto, pero la idea que me das de usar Diálogo Poético para dar a conocer estos trabajos, lo voy a hacer, lo voy a tomar. Bueno, entonces sigan a Diálogos Poéticos y Literarios en el Facebook, porque ahí prontito Judith va a ir subiendo algunos de sus trabajos para que vayan conociéndola. Y mientras tanto, pues pueden comprar, ya decíamos en Amazon, Nocturnalia para conocer el relato de Judith que está ahí en ese libro y prontito ya nos estará dando Judith o tal vez Walter la primicia de la nueva antología que ellos están antologando, que es específica de la ciudad de Santiago de María, allá en El Salvador, y sobre sus historias.
sobre esas historias que todas las ciudades tienen, ¿verdad? Y que comentando con Walter se parecen mucho a las que tenemos en otros países y en otras ciudades de Latinoamérica, que me pareció genial. Pero seguramente vamos a tener otra entrevista para hablar sobre esta antología. Judith, estamos ya casi al finalizar nuestra entrevista y en esta última parte yo quisiera pedirte que por favor nos des, según tu experiencia, porque tú eres tallerista, eres docente, nos puedas dar algunas sugerencias para nuestros seguidores que ven estas entrevistas y que tienen el proyecto de escribir. ¿Qué consejos, qué tips, qué sugerencias les darías para aquellos que están escribiendo o que quieren escribir? Gracias, Eliana. Fíjate que cuando tenía mi taller, daba un taller por el que era remunerado porque el Estado me pagaba por impartir ese taller. Fue mi primera experiencia dando un taller de literatura. A mis estudiantes los motivaba a través de ejercicios creativos. Por ejemplo, que no los dejaba encapsulados, sino que ellos escribieran desde la punta de un lapicero hasta cualquier cosa que se les ocurriera escribir y que no dieran por malo eso que escribían. Muchas veces eso es lo que pasa, que los que nos iniciamos en esto pensamos que lo que tenemos escrito es malo o no está a la altura de lo que los demás quisieran leer. Y creo que es una idea equivocada del escritor, porque tenemos que arriesgarnos a exponer eso que nosotros hemos creado. Entonces, creo que no limitarse, esa es una de las cosas primordiales a los que invito, a los que escriben, no limitarse y pues sobre todo a los escritores jóvenes a arriesgarse a exponer su trabajo. Y justamente lo que dices, utilizar redes sociales, ahora eso es lo que se puede hacer, ¿verdad? Tenemos a la mano esos espacios que nos siguen muchas personas y pueden decir, wow, qué bueno lo que has escrito. Otros te pueden decir, eso no sirve o eso no es bueno, pero el impacto que causa en el lector, eso es lo importante, lo interesante, sea bueno o malo, hay un impacto. Entonces, arriesgarse es una de las cosas a lo que invito que hagan. Y otra cosa es, pues, leer, formarse un acervo que nos ayude, que nos amplíe el vocabulario para que nuestros relatos, nuestros cuentos, lo que sea que querramos decir a través de las letras, pues se vea nutrido. Y es importante eso, tener cuidado yo soy muy observadora y por eso Walter y Arnold me molestan porque cuando veo un error de ortografía, ellos dicen que yo estoy bien loca porque todo el tiempo los corrijo a ellos y me dicen, ya no va a corregir Judith. No, eso me dice perfecto. Una amiga, sí, pero me tienen miedo y eso no me gusta porque me dice una amiga, cuando te voy a escribir, lo pienso 1000 veces. ¿Y por qué? Le digo, porque cada vez que te escribo, siento que me voy a equivocar y me vas a corregir. Y le digo, tan mala soy. Y le digo, no, tiene que ser así. Eres la nazi de la ortografía. Pero la cosa, ay no, horrible, la imagen que se han formado de mí no es tanto. Ese nombre está bueno, la nazi de la ortografía. Ay no, la cosa es que es eso, ¿verdad? Que utilicen los espacios, ahorita hay todo el mundo se ha volcado a los espacios virtuales, entonces hay que aprovechar eso también. Involucrarse en cualquier cosa que nos inviten en el ámbito cultural, arriesgarnos a eso también, a participar en cosas que pensemos que tal vez vamos a fracasar, pero no, o sea, hay que perderle el miedo al fracaso, hay que participar y escribir de lo que sea que se nos venga a la cabeza y luego hacer filtros, porque eso también, el trabajo filtrado, eso ayuda a sacar ideas mejores cada vez. Que eso no sea un obstáculo para poder seguir escribiendo también. Que el hecho que nos digan no en algunos lugares, el hecho que nos digan tu trabajo no es bueno en un momento no significa que más adelante no lo va a hacer o no nos vamos a ver pues en el éxito con nuestro trabajo. De hecho,
yo siempre traigo este recuerdo en mi mente porque yo antes pintaba mucho y me acuerdo que una vez le digo a un docente que yo quería ser pintora, o sea, yo quería ser de todo, pintora, cantante, de todo. Y entonces, y me dice, ¿vos crees que del arte se vive? Vos vivís, como me dio a entender como que vivía en una nube y como que lo que yo deseaba hacer en un momento nunca iba a ser posible. Entonces, que eso que nos dicen que no puede ser posible, nosotros rebasemos eso que nos dicen que no es posible y lo hagamos posible. Eso más que todo. Y pues invitarlos a que siempre lean, porque la lectura para podernos nutrir, como lo digo, como lo repito, es pues la base. Y leer algo, tal vez no grandes libros, no grandes textos que nos aburran, porque si agarramos un libro que nos aburre, mejor es no leerlo, porque, y tampoco si no nos gusta leer poesía, si no nos gusta leer, leamos lo que realmente nos gusta para que de ahí tomemos. Hay gente que escribe anime incluso, o sea, hace historias de ese tipo, cómics, pues solamente es incentivar esa línea creativa y mantenerla. Maravilloso, maravilloso. Todo lo que nos has dicho es fantástico porque es la realidad. Cuando uno empieza le da tanto miedo que a veces el miedo le paraliza y no se atreve a compartirlo. Entonces lo que nos dices de perder ese miedo es fantástico. Me encanta lo que dices, que a pesar de que nos digan eso no está bien, no está mal escrito, le falta mucho, que no nos desesperemos, que no nos dejamos caer con la desesperanza por eso. A muchos de los grandes autores les han rechazado sus textos. Recordemos que Stephen King tenía una pared donde colgaba todas las negativas que le daban en diferentes revistas. A J.K. Rowling le rechazaron el Harry Potter en casi todas las editoriales donde las presentaba, ¿no? Entonces solo una pequeña se animó a publicar el primer libro. Entonces lo que tú dices es fantástico, no desanimarse, no perder la esperanza y más bien que ese obstáculo le sirva a uno para continuar con más fuerza, para mejorar y para, bueno, seguir creciendo en la literatura, ¿verdad? Así es, realmente así es. Bueno, querida Judith, yo feliz de haber conversado contigo. Realmente ha sido una charla muy divertida, con mucho aprendizaje también, y me ha encantado conocer muchísimo más sobre tu ciudad, sobre tu país, sobre la gente que está escribiendo allá. Y bueno, seguramente ya nos vamos a reunir nuevamente para conocer más sobre la antología específica que ustedes están ya produciendo, ya a punto de publicar, sobre las historias de Santiago de María, esta ciudad hermosa en El Salvador. Te doy muchísimas gracias por tu tiempo, por comentarnos, por tu ímpetu y por todo el trabajo que estás realizando en difusión de la cultura allá en tu ciudad. Gracias, Eliana, a ti por el espacio, porque nos involucras en tus proyectos también, que son respetables. Yo admiro mucho tu trabajo, tu trayectoria, tus relatos. Entonces, pues felicitarte también a ti porque mantienes vigente estos espacios para los escritores que queremos dar a conocer nuestra trayectoria y nuestro trabajo. Invitarlos a que sigan Letras Sangrientas también, que es el espacio que tienes, muy, muy interesante, donde todo el mundo publica relatos que yo me quedo impactada, y es un aprendizaje también seguir este tipo de espacios, porque ahí tú tomas tips, tú tomas orientaciones de qué tipo de trabajos son los que estás haciendo y qué podrías hacer también. Entonces, eso, felicitarte y agradecerte por el espacio, saludar a mi familia, a mis amigos, a todos los que pues están visualizando este espacio, y agradecerles por tomar, ¿verdad? Nuestras palabras y pues detenerse un momento a escucharnos y a vernos.
Maravilloso, gracias, gracias Judith por hacer el recuerdo. Sí, ya saben, Letras Sangrientas también es un grupo de Facebook donde ustedes pueden publicar todo lo que escriban referente a lo terrorífico, al horror y al misterio. Ahí está ese espacio para que ustedes también lo usen. Judith, te mando muchos besos a tus niños, pues, y no hemos hablado, mira, antes de que nos vayamos, quiero que nos comentes también cómo estábamos hablando de la sangre, no solamente literaria, sino artística que tienes, y que tú la estás traspasando también a tu niño. He escuchado el audio de su maravilloso niño. Cuéntanos rapidito, por favor, esto que no quiero que quede aquí, sin decirlo. Gracias. Gracias. Sí, es mi hijo Hipólito, es mi hijo mayor. Él también le encanta leer. Hoy que estamos en la cuarentena se ha dedicado un poco a crear, pero él no escribe, sino que él me dice, préstame el teléfono y graba lo que va a decir, y así fue que nació un relato que escribió en honor a Walter Saravia que se llama Chuc Chuc, porque lo escucha mucho en Narraciones de un burro y más, que es un espacio de Walter que está en iVoox. Entonces, hay relatos que son adecuados para ellos y yo se los pongo ahí. Él es muy seguidor del terror cósmico, de Lovecraft, de Edgar Allan Poe. Entonces, se inspira en esas historias. A mí me sorprende porque la gente puede pensar, vos se lo hiciste el relato, o vos le decís que haga esto, pero no, a él le nace. Es una cosa que es impresionante porque yo a la edad de él todavía andaba en una nube, no me imaginaba cosas así. Y él, en cambio, ha expuesto sus ideas a través de audios, y sí tiene su cuaderno por ahí en el que tiene algunas sus anotaciones y dibujos, pero con Chuc Chuc me dejó sorprendida. Y pues por ahí va a haber una sorpresa porque de un espacio local, un gestor cultural local que se llama Marvin Guillén, lo invitó a que hiciera una participación. Entonces, durante estos días, este fin de semana o tal vez de lunes en adelante, él esté en Facebook con un video en el que nos habla de un nuevo relato. Entonces, se viene eso también, esa sorpresa. El trabajo de él va alterno al mío. Yo me sorprendo con su trabajo. Es un niño muy creativo, es muy amable, es un niño que es increíble. Yo con mis hijos estoy regocijada porque ambos, Mateo y Polito, son muy amables, son muy educados, y la gente, me siento orgullosa porque cuando salgo la gente me pregunta, ¿y cómo hace para que ellos sean así? Yo les digo, la disciplina, porque en mi casa sí pongo disciplina mucha. Entonces les digo, los consejos, la disciplina, el mostrarles que el por favor y el gracias, cosas así de mamá que tú me entiendes. Entonces, él tiene eso, que le gusta escribir, y pues él va a tener su camino. Le gusta el terror cósmico, de eso no tengo duda. El terror es para él lo máximo. Entonces es como la línea que lleva, y aunque lo que lee es variado, y cuando habla contigo habla de todo. O sea, me sorprende que un día me estaba hablando de la mitología griega y se pone a numerarme los dioses que él conocía. Le digo, ¿y dónde has escuchado eso? Es que ahí estaba en un libro, mamá, y que me he leído y que me he escuchado unos videos también. Y, o sea, él solito se nutre, es un autodidacta que yo ni siquiera tengo que andar sobre él, sino que es sorprendente que él solito. ¡Qué maravilla! Así que agradecida. Digamos que tiene 9 años, ¿verdad? 9 o 10. 10, cumplió 10 este mes de julio. 10 bueno, añitos. Hace poquitos, yo lo supe de los 9 años. Mira, 10 añitos Hipólito, sí. Y ya es un narrador oral, ¿no? Que así se comienza, sí, que es como escribir realmente, ¿no? Me parece genial. Escúchenlo. Gracias. Justamente en Narraciones de un burro, está en iVoox, lo pueden encontrar, Hipólito. Sí. Y van a escuchar esa maravillosa historia que realmente me impresionó. Dale, por favor, mi admiración a tu niño. Dile que tiene su fan en Bolivia. Gracias. Y que le va a seguir toda su trayectoria, y que realmente felicidades.
siéntete muy orgullosa de él, yo muy feliz y mira que más bien me acordé porque si no nos íbamos a olvidar hacerlo. Y vamos a dejar pues el link en la descripción para que puedan escucharlo y estén atentos, ya saben, nos dice Judith, que en estos días ya lo vamos a poder ver y vamos a poder verle cómo cuenta estas historias y va a ser un estreno porque ya es el segundo relato de Hipólito. Es el segundo, sí. Una maravilla, entonces no te olvides, pronto lo estaré entrevistando a él. ¡Ay, gracias! Que así sea. Que así sea. Bueno, querida Judith, muchísimas gracias. Justamente eso, dale un beso muy grande a Hipólito, también a tu otro niño. Y bueno, estaremos muy pronto seguramente con novedades. Muchas gracias, Eliana. Un abrazo grande para ti, para tu niño también, tu familia. Y pues a cuidarnos mucho. A cuidarnos mucho. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Ya saben, la próxima semana tenemos escritor o escritora bolivianos que vamos a estar conociendo. Síganos. También se pueden suscribir a nuestro canal Eliana Sosa Martínez para seguir estas entrevistas y otras más que vamos a tener en el futuro. Conmigo será hasta la próxima semana en Letras en Rojo Cuarentena.